estamos conociendo al candidato Pedro Pablo Kuczynski. Él ha estado antes acá hablando de sus propuestas, que están acá en su libro Perú, ahora o nunca. Ahí. Del cual ya he rajado bastante. Pero yo que estaba concentrándome... Léelo en vez de rajar. No, lo he leído, se lee bien rápido, ¿ah? Sí. Es bien rapidito. Fácil. Facilísimo. Hay dibujos bonitos. Hay dibujos, sí, hay fotos, tiene figuritas, y números grandes. Hay un muñequito al pie, mira el muñequito ahí. El muñequito. Vamos con el tema, estaba terminando ya viendo su biografía personal. ¿Usted es un hombre muy rico? No, yo he trabajado muchos años en organismos internacionales, en el bancos. Banco Mundial. En banca privada también. En banca privada he trabajado unos 15 años. ¿Hizo fortuna? Yo estoy cómodo, pero yo prefiero trabajar, ¿no? No, obviamente, todos queremos trabajar. Pero digamos, si pudiera definir, como dicen los gringos, su fortuna personal, ¿es grande, chica, regular, promedio? Mediana fortuna personal. Propia, hecha con su trabajo. Sí, claro. Nadie me regaló nada. 4 hijos. 4. De mi primer matrimonio, 3. Y de mi segundo matrimonio, una hija de 12 años. ¿Usted se hace norteamericano en qué momento? ¿Cuando se casa por segunda vez? No, lo que pasa cuando uno trabaja en Estados Unidos, le dan una tarjeta de inmigrante, se llama una tarjeta verde, aunque no es verde. Así es, el green card. Y claro, y hubo un cambio en el año 98, 99, que si uno ya la había tenido 2 veces, 10 años cada vez, había que tomar el pasaporte. Ya, entonces, si usted quería seguir trabajando en Estados Unidos, tenía que hacerse norteamericano, porque tenía 20 años como residente, inmigrante. Aunque de esos 20 años no estuve solo en Estados Unidos. Pero entraba y salía. Claro, pero entraba y salía. Exacto. Pero su primera esposa también fue norteamericana. Irlandesa norteamericana. ¿Y no se hizo americano a pesar de estar casado con No. ¿Y sus hijos ser los 3 mayores norteamericanos? Los 3 mayores. Bueno, aunque nacieron en el Perú 2. 2 nacieron en el Perú. Sí. ¿Y la última nació en el Perú? No, la última nació en Miami, pero vive en el Perú. Sí, vive en el Perú y lo acompaña. ¿Es usted católico? ¿Sí? ¿Evangélico? No, católico. ¿El pastor Lai lo ha convertido o no? No. ¿Practicante o no? Bueno, a mí me gusta ir a misa. ¿Una vez por semana? No. No, tampoco tanto. Una vez al mes. Ya. En Navidad, sí, ese tipo de cosas. No, un poquito más. Un poquito más que eso. O sea, es católico, pero no tan practicante. No. Pero practicante. Un poco. Sí, claro. Un poco, así va. De sus contrincantes, vamos a meterlo ahí un ratito. Toledo y usted. Veo que se han inamistado últimamente. Usted lo ha estado culpando de ser el autor de la tacha contra usted. No, yo no lo he culpado de eso, pero un ex militante de Perú Posible fue una de las personas. Eso no significa que Toledo lo haya hecho. Ni me preocupa, el incidente está cerrado. No, sí, ya la desestimaron, pero usted fue un poco desinstitucional cuando dijo eso de a la mierda con las tachas. Porque es un procedimiento formal, vamos. No, lo que pasa, una cosa es una tacha del jurado. Otra cosa es una tacha de alguien que viene de la calle y no se sabe quién lo mandó. Eso es bien distinto. Podría haberse mandado él, ¿no? No lo cree usted. ¿Cree que tiene alguien detrás? Yo no sé quién lo hizo. Pero bueno, vamos a sus contrincantes. Toledo versus usted en segunda vuelta. Ese es el pronóstico de Julio Kotler. ¿Por qué deberían votar por usted y no Toledo? ¿No? Podría decir la gente, es parte de lo mismo. Aclaremos, yo estuve en el gobierno de Toledo. Él me invitó a acompañarlo desde el principio de su campaña. En las encuestas subió inmediatamente que yo entré ahí y estuve en su gobierno una buena parte del tiempo. Claro, ¿no? Fue primer ministro de Economía 2 veces, lo sacó y lo volvió a llamar de nuevo. Claro. Entonces, digamos, él me sacó y qué bien que me sacó, porque
eso me dio un poco de tiempo para reflexionar un poco sobre cambios que había que hacer, y se hicieron. En mi segundo mandato como ministro de Economía, yo creo que fue muy exitoso. Fue un momento en que la economía empezó a crecer. Ahora, siempre se dice, ¿quién hizo? Aquí fue un equipo. El primer componente del equipo fue el personal del Ministerio de Economía y Finanzas. Gente muy poco reconocida, pero que hasta el día de hoy sigue trabajando. Es fundamental. Castañeda versus usted. ¿Por qué la gente debería votar por usted y no por Castañeda? Yo haría un gobierno muy transparente. Un gobierno muy transparente. ¿Y usted no cree que Castañeda sea muy transparente? No, yo no digo que no sea, pero el mío sería muy transparente. Keiko Fujimori versus usted. Yo creo que tengo bastante más experiencia que ella. A mí nadie me puso el apellido para ser hija o hijo del presidente. Yo creo que es una mujer muy capaz, pero le falta, pues, ¿no? Meche Arauz es economista, ha sido ministra de Economía. Ha sido 9 meses ministra de Economía. Pero es economista también. Tiene su doctorado en la Universidad de Miami. Uy, lo ha dicho como si la Universidad de Miami no fuera tan buena como la de Princeton. No, es una buena, no es como Princeton, pero es una buena universidad. Yo no tengo nada contra Meche Arauz, nada. No sé, pero segunda vuelta, usted versus Meche Arauz. Si vamos a buscar economista, vamos. Yo creo que ella sería una ministra, una presidenta honesta, sin duda. Honesta, sí, yo también creo lo mismo, pero digamos, ¿por qué debería el pueblo votar por usted y no por ella? Yo creo que tengo más ideas de lo que hay que hacer. Yo creo que tengo mucha más experiencia en estas lides y yo creo que lo haría bien, pero no digo que ella lo haría mal. Le he preguntado por estos candidatos que son los que, digamos, en economía o en materia económica harían un gobierno más parecido al suyo. Sí. Evidentemente, con Ollanta Humala, usted en lo económico no tiene ninguna coincidencia. Ninguna. Eso está claro. A pesar de que él ahora está poniéndose un ropaje de empresario, ¿no? Pero no es, pues, él no tiene, eso no es su profesión, él es un militar retirado. ¿Cuál es el peor gobierno que ha tenido el Perú? Bueno, lamentablemente el Perú, como muchos países de América Latina, ha tenido muchos malos gobiernos. Pero para hacernos una idea de su pensamiento, es la pregunta. Para usted, ¿cuál es el peor gobierno que ha tenido el Perú? Yo diría que el periodo 70 y 80 fueron periodos muy difíciles para el Perú. Primero hubo todo el ideal nacerista que impactó mucho en el gobierno de Velasco y que luego se cambió con Morales Bermúdez. Luego vinimos el gobierno de Belaúnde, que no pudo cambiar las cosas. Y luego, si bien todos sabemos que bajo Alan hubo carboneto, la hiperinflación, etcétera, hay que reconocer, y siempre le he dicho, que él heredó una situación bien difícil también. Toda América Latina estaba en llamas. Y Argentina terminó en una hiper también. Y Brasil pero casi. La nuestra rompió récords, ¿no? Bueno, la nuestra no fue igual a la de Argentina, igualita. Y más o menos al mismo tiempo, y con terrorismo también, igual que en Argentina. Entonces, ¿peor Velasco que Alan García o Alan García peor que Velasco? Yo no voy a dar ese premio. ¿Todavía? No. ¿Cuál ha sido el mejor gobierno que ha tenido el Perú? En su vida, no le digo en toda, no nos remontemos al siglo XIX, pero lo que a usted le ha tocado vivir.
Bueno, obviamente también lo que pasa en el Perú depende mucho de lo que pasa afuera. Entonces, en los años de la guerra, que fue el gobierno de Manuel Prado, fueron años de prosperidad para el Perú. Expresidente del Banco Central, viene de las canteras del Banco Central, fue una época muy buena para el Perú. Luego, en la época de Odría, a pesar de que yo no simpatizo nada con ese gobierno, fue una época próspera también. Mucho depende de lo que pasa afuera. O sea, que no pondría el gobierno de Toledo entre los gobiernos más exitosos. No, yo diría que el gobierno de Toledo fue un gobierno exitoso. Heredamos una situación política muy difícil y entramos, se abrió la caja y no había gran cosa ahí porque se venía de la recesión del final de Fujimori, que fue muy dura, pero la economía empezó a crecer. ¿Y el gobierno de García Yo creo que este ha sido un buen gobierno. Claro que tiene, pues, como todos los gobiernos, aspectos criticables. O sea, que García podría ganarse los 2 premios. Yo no voy a decir si se gana el primero, de repente el segundo sí. Pero yo creo que tanto Toledo como García han hecho buenos gobiernos. ¿Y Fujimori? Y Fujimori hizo las grandes reformas, pero luego le perdió fe a las reformas, ¿no? Y entonces la cosa se desencarriló, se puso en manos de Montesinos y se fue todo al diablo, ¿no? Al final. Usted promete 5 años más entonces de continuidad. Yo quisiera prometer 15 a 20 años, obviamente que no los haré yo. Obviamente. ¿No? Pero yo creo que hay que tener cierta visión de a dónde uno va, no solo 5 años. Bueno, pero sumados a los otros 10 serían 15 años de crecimiento. 15 y Chile tiene crecimiento desde mediados de los 70. Pero no siempre, también ha tenido fuertes caídas, ¿no? Tuvo la caída de la deuda. 82 Chile se fue al tacho. Así es. Pero se recuperó rápidamente. En el 86 ya estaba creciendo con Vigi de ministro de Hacienda. Las cosas cambiaron muy rápido. Chile ha tenido en los últimos 38 años más de 30 años de crecimiento. Claro, eso es notable. Eso es lo que necesitamos nosotros, 30. Llevamos 10. No, más de 10. Yo diría llevamos 15. Ok. Y necesitamos otros 15. Otros 15. Y así eliminar la pobreza por completo. Así llegar a un nivel de pobreza como el que tiene Chile, que es 10%. Y todo el mundo con agua en su casa. Esto es un tema central en el programa. Así es. Pero eso no se hace simplemente gastando plata del Estado. Hay que cambiar las empresas públicas de saneamiento que andan mal. ¿Y Sedapal se privatizaría en su gobierno? No, lo que yo pienso que hay que hacer es darle un incentivo a la gente para que pague su cuenta de agua. Tienes un consumo bajo, te doy tantas acciones. Tienes un consumo un poco más alto, te doy tantas, pero un poquito menos. Ya. Tienes mucho consumo, te doy menos. Menos acciones. Lo que se hace con el subsidio cruzado de electricidad, que fue una cosa que yo inventé en el año 80, Fujimori lo eliminó y lo volví a poner a través del Congreso en el año 2001 y no se ha vuelto a hablar de tarifas eléctricas. Sí, pues. ¿No? ¿Y cuál es la razón? Eso. El subsidio cruzado. Bueno, vamos a seguir conversando de propuestas. Ha sido muy agradable conversar sobre su vida para que muchas cosas que la gente no sabía sepa y entienda por qué a veces usted parece más gringo que peruano, pero que efectivamente es peruano. Como Vargas Llosa. Así soy. No, él es peruanísimo. Estaba viendo ahí la tía Julia en mi mesa de noche. Muy bien, muchísimas gracias, mucha suerte. Nosotros vamos a una pausa y volvemos. Y entre